General Manini, muchas gracias por recibirnos. Hace unos días se realizó un homenaje, un reconocimiento a los afrodescendientes y su papel a lo largo de la historia en las Fuerzas Armadas uruguayas. ¿Usted considera que los afrodescendientes no han sido reconocidos como debían, ¿no?, hasta este momento? Bueno, el 29 de octubre, hace exactamente 2 semanas, nosotros homenajeamos, lo teníamos previsto hacía mucho tiempo, a la figura de Ancina, primero que nada. Ese día se cumplían 2 siglos exactos de un oficio en el cual el general Artigas lo menciona a Ancina y habla de una misión que él cumplió más allá de esa imagen de la Ancina sirviente que nosotros hemos heredado y que hemos visto siempre. O sea, Ancina en realidad cumplió una misión operativa para Artigas y así lo hace ver en un oficio. Y podemos decir que el 29 de octubre de 1818 Ancina entró en la historia. Por lo tanto, entendimos en una continuidad de lo que venimos haciendo en estos años. Recordemos que hace 3 años hicimos un homenaje a Andresito, el principal caudillo guaraní al servicio de Artigas, que incluso fue ascendido al grado de general. O sea, en esa continuidad entendimos que Ancina merecía ser reconocido y así lo fue. Logramos que el Poder Ejecutivo firmara un decreto designándolo comandante de las milicias de libertos artiguistas. Es una vieja aspiración de los afrodescendientes de nuestro país el reconocer a Ancina ese título, y aprovechamos la oportunidad para hacer un reconocimiento general a todos los morenos, y hablo de morenos porque ese era el término que Artigas empleaba, a todos los morenos que prestaron servicios en el ejército en estos más de 2 siglos de historia, y por extensión a todos los morenos que contribuyeron a hacer a la patria. Es decir, aquellos que estuvieran o no en el ejército contribuyeron con su esfuerzo, con su sacrificio, con su sangre a la libertad de nuestra tierra, y aparte en todas las épocas con su aporte cultural contribuyeron a la identidad nacional. Entendimos que era un homenaje largamente postergado, necesario, bueno, y así lo hicimos, y por suerte tuvimos el eco de las autoridades nacionales y de mucha gente que nos acompañó. ¿Cuál es la participación hoy de los afrodescendientes en las Fuerzas Armadas? Entiendo que es bastante, que hay muchos morenos en las fuerzas, pero no sé si tienen en los rangos, si han llegado a posiciones de mando, no recuerdo ningún general, no sé cuál es la participación hoy. Es decir, son minoritarios como lo son en toda la sociedad. Hay alrededor de 1000 morenos, pero si vamos a aquellos que también tienen parte morena, digamos, podemos llegar a cerca de 2000 integrantes. Eso es más del 10% del total del ejército. Hay oficiales y personal subalterno que son morenos. Oficiales, hay varios que son tenientes coroneles o capitanes en distintas jerarquías. Es cierto, sí, que no ha habido un general en los últimos tiempos, pero también debido a la poca cantidad que existe en nuestra sociedad de morenos. Pero no hay ningún obstáculo, ningún tipo de discriminación, ninguna limitación, simplemente está liberado a las capacidades personales de cada uno. Sí. Pienso que no va a ser de extrañar que en un futuro algunos de estos que hoy ya son jefes puedan llegar a ser generales. ¿Y las mujeres? Porque ha habido una cierta feminización de la fuerza en los últimos años. Sí. Mujeres en el ejército ya hace casi medio siglo que hay. Estaban en cargos de subalternos, digamos, de personal subalterno, administrativas, más allá de lo que hay fuera del ejército, que también son militares, como las enfermeras o nurses, personal de sanidad, por ejemplo. Pero a partir de los años 90 ingresan en el ejército, en la escuela militar, para ser oficiales del ejército. Hoy tenemos mujeres que ascienden ahora en este año a teniente coronel, y van a ver seguramente en un futuro alguna general mujer. En el ejército las mujeres son más o menos el 14%, es decir, que de cada 7 efectivos hay 6 hombres y 1 mujer. No hay limitaciones más allá de las posibilidades físicas que a veces
se les exigen porque, digamos, las tareas militares son determinadas y hay que estar en condiciones de cumplirlas, pero no hay limitación por ser mujer, digamos, y están perfectamente integradas al Ejército Nacional. Porque en este marco, además de que desde el gobierno, sobre todo en los últimos años, se ha impulsado políticas de inclusión a todas las, a veces minorías y a veces no, porque las mujeres no son minoría, pero reconociendo derechos, muchas veces reconociendo la existencia durante mucho tiempo de discriminación efectiva, independientemente de la ley. Por ejemplo, los homosexuales, hace no tantos años en el ejército se le aplicaba tribunal y destitución. Hoy la situación de los homosexuales en el ejército, ¿cómo es? Hoy ya no, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Nosotros, como institución del Estado, nos ajustamos estrictamente a las leyes nacionales. Hoy es legal y aceptado que haya homosexuales, es decir, en el ejército hay homosexuales o incluso hay algún caso de parejas casados. Es decir, que no hay, hoy no es causal de ser baja el hecho de ser homosexual. ¿No? Eso, nosotros nos ajustamos a la normativa que rige en todo el Estado, por supuesto. Son casos pocos casos, pero existir existen y no es causal de baja como era en otras épocas en que aparte había otra legislación para el Estado. Volviendo a las mujeres, una cosa que es bueno agregar, en nuestro ejército, cosa que no es común en todos lados, las mujeres tienen acceso a todas las dependencias, a todas las armas, digamos, no están solamente en funciones de apoyo como están en otros países. Acá puede ser un capitán o mayor o teniente coronel, tenemos hoy de las armas de caballería, de infantería, armas que son básicas, que son las más típicamente militares, digamos, de las que llevan, las que están en la primera línea del enfrentamiento, típicamente militares son todas, pero las que están en el desempeño de las funciones más sensibles del combate, por decirlo de alguna forma, que es para lo que se prepara el militar, tienen el acceso a las mujeres y hoy están en las jerarquías que dijimos hoy de ejército. En estos momentos se está comenzando a debatir en el Parlamento ciertos cambios en las doctrinas militares, ¿no? O, por ejemplo, está pensado abandonar oficialmente la doctrina de seguridad nacional. A mí me interesa abordar su pensamiento o, de algún modo, cuál es la doctrina que el ejército maneja con sus subalternos, con los soldados. Y entonces entré en contacto con un material bibliográfico que utilizan en la formación militar, que me pareció sumamente interesante. Me refiero al libro del autor argentino Marcelo Gulo, La insubordinación fundante, que entiendo que tiene mucha importancia en la prédica actual de la comandancia. Y leyendo el libro encuentro que Gulo plantea la existencia en el mundo de estados subordinantes, típicamente potencias centrales de carácter imperialista, y estados subordinados, todos los estados de la periferia, y una estrategia para salir de esa periferia de los estados subordinados, entre los cuales estaría incluido el nuestro, tendiente a la integración sudamericana. Para el ejército actualmente la integración sudamericana es un objetivo, es una meta, una utopía a cumplir, ¿no? El Ejército Nacional se rige por las misiones y por las disposiciones legales que le marcan sus objetivos. Es decir, en la Constitución se establece como misión principal del Ejército la defensa de la soberanía, la integridad territorial de la República, los recursos naturales, y aparte tiene una serie de misiones subsidiarias que cumple a la vez, digamos, en concurrencia con las misiones principales. El Ejército Nacional no puede, digamos, por definición constitucional, meterse en la política, pero como institución nacional también es esencialmente político en cuanto a la definición de política, la cosa pública, digamos, ¿no? El Ejército Nacional tiene que estar en condiciones de cumplir sus misiones constitucionales y para ello tiene que saber bien cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos y cuál es el camino mejor
para el país, es decir, permanentemente el ejército está haciendo un estudio, un análisis, un monitoreo de las situaciones, porque no podemos, o sea, se nos puede permitir cualquier cosa, podemos triunfar o ser derrotados en el cumplimiento de nuestra misión. Lo que no se nos puede permitir nunca es ser sorprendidos por no haber seguido la evolución de los acontecimientos. Eso que usted dice es así. Nosotros en estos años hemos desarrollado una cátedra dentro de la materia estrategia en el Instituto Militar de Estudios Superiores, en el cual nos hemos utilizado como base ese texto, La insubordinación fundante de Marcelo Bulo, porque entendemos que es esencial para el país ver cuáles son los caminos de salida en el contexto internacional en el cual estamos inmersos. Marcelo Bulo, el autor del libro, independiente de cuál sea el autor, el texto claramente habla de cuál es la única forma de dejar de ser en la historia objetos de la historia y poder algún día ser sujetos de la historia, es decir, poder decidir sobre nuestra historia, sobre nuestros destinos. Y él habla de la necesidad de alguna forma de llegar a un umbral de poder en el cual le podamos hablar de igual a igual a las distintas potencias que existen hoy en el planeta. Y pone ejemplos históricos que son irrebatibles, desde la propia Inglaterra del siglo XVI, las colonias norteamericanas en el siglo XVIII, Alemania en el siglo XIX, Japón, China. Pone ejemplos que son irrebatibles de cómo cada país logró salir adelante, romper, alcanzar ese umbral de poder que le hizo llegar a estar en la mesa de los que deciden los destinos del planeta. Entonces marca como única forma de lograr eso, lograr una integración similar. Por supuesto que para él, él sigue mucho a Metol Ferré, a quien yo también he tenido la suerte de ser su alumno y sigo también en su línea de pensamiento. Habla de los estados continentales y habla de que nos integramos en un estado continental que pueda realmente hablar de igual a igual a otros estados continentales, como puede ser Estados Unidos, la Unión Europea, China, India, Rusia, o nos integramos o directamente el destino de la América del Sur va a ser seguir siendo siempre objeto de la historia y de las decisiones que adopten los grandes en el mundo. Sí, en ese sentido, por ejemplo, en ese texto, Bulo alaba la construcción de la Unión Sudamericana, que ahora está experimentando cierto retroceso. Hay varios países que se han retirado, ¿no? Digamos que van en el sentido contrario. Y menciona la necesidad de un impulso estatal, industrialista, yo diría francamente antineoliberal, ¿no? No sé si haces la misma lectura que... No, por supuesto que sí. Más allá de lo que la realidad marque a veces, porque hay obstáculos de todo tipo, a veces obstáculos impulsados por los verdaderos centros de poder que no tienen ningún interés en que haya un nuevo actor en el concierto de las decisiones internacionales. Más allá de la realidad, no cabe duda que la teoría, esa teoría que especifica el autor en ese libro, es la única posible para romper este cerco de dependencia que tenemos desde que somos independientes. Y nos plantea, con esto te termino de conversar de las cosas que me impresionaron del libro, pero plantea además algunos riesgos o algunos objetivos dentro de nuestra región que pueden tener las potencias imperiales o las potencias subordinantes. El acuífero guaraní, menciona el caso de la Amazonia, menciona el caso del Presal, la reserva petrolera de Brasil. Incluso en ese marco sitúa la reactivación de la cuarta flota de los Estados Unidos. Realmente me pareció interesante en el marco. Es un libro francamente antiimperialista, no sé. ¿Usted cree entre las eventuales hipótesis de amenazas que podría sufrir nuestro país, que el acuífero guaraní podría ser objeto de interés de potencias subordinantes? Sí, cuando hablamos de que nuestra misión constitucional habla de la protección, de la defensa de nuestros recursos naturales, los recursos naturales son todo. El acuífero guaraní, por supuesto, que es uno de los principales recursos naturales que tenemos nosotros, más que nosotros la región, y que por supuesto puede ser tentador para algún centro de poder mundial que tiene carestía justamente de agua y de todos esos elementos.
esto que estamos hablando es lo que viene a dar la razón de lo primero que decíamos. No podemos estar ajenos a cuáles son las soluciones y cuáles son las realidades que vive el Uruguay, que el Uruguay no es una isla, y que si nosotros queremos realmente contribuir a esa misión constitucional de defender la soberanía y la integridad territorial, tenemos que estar alertados y saber cuáles son las amenazas. Por supuesto que las amenazas de los centros de poder están siempre latentes como han estado a lo largo de la historia. Sería ingenuo pensar que nosotros estamos exentos de ese tipo, que estamos libres de ese tipo de amenazas. Por lo tanto, tenemos que estudiar cuáles son las soluciones para nuestro país, y creo que esto que habla este texto es realmente muy claro, y aparte creo que es irrebatible mirando solamente los ejemplos de la historia. El que diga lo contrario porque realmente no se ha preocupado por saber cómo han salido los países de situaciones de dependencia. Tenemos el caso de China, que es emblemático. Hace un siglo exactamente, China era peor que Colonia porque ni siquiera tenía matriz, era un campo de... Pero viniendo más acá en la historia, el ejército uruguayo, por ejemplo, en la época de la dictadura, ¿a quién le respondía? ¿Qué intereses estaba de alguna manera defendiendo? Porque claramente las élites económicas estuvieron detrás del proceso de ruptura institucional, ¿no? Bueno, yo preferiría no hablar por razones de cargo que tengo hoy. No quiero meterme en una discusión que después puede tener otro tipo de connotaciones. No voy a decir lo que fue el ejército en esa época, pero digo lo que debió ser siempre el ejército, ¿no? El ejército nunca debe estar confrontado o enfrentado a esos sectores más necesitados y más carenciados de la sociedad. El ejército siempre ha sido la puerta de entrada de la gente que viene de los sectores más marginados, la gente que tiene menos opciones en la vida, son las que nosotros recibimos mes a mes. Por año ingresan al ejército, porque se van otro tanto, más de 2.000 personas que reciben en el ejército una oportunidad de poder salir adelante en la vida, aprende determinadas habilidades u oficios, aprenden hábitos de disciplina, hábitos de conducta, digamos, que después les sirven para la vida para siempre. Muchos se van de baja después a los 2 o 3 años, pero ya se van con eso incorporado, que les va a ser una herramienta fundamental en la vida. El ejército siempre debió estar del lado de los que más necesitan, de la gente que tiene mayores problemas, porque esa es la esencia del ejército desde la época de Artigas. Siempre ha estado integrado y formado por gente de los sectores más sumergidos. En otros países de la región tal vez haya una élite militar. Acá nunca hubo una élite militar. Acá el ejército, yo puedo decirlo, y eso sí se lo discuto a cualquiera, no hay organización, no hay institución más popular en el Uruguay que el Ejército Nacional. Enmarcado en esa función social, de alguna manera, de lucha contra la pobreza, usted hace poco tiempo, creo que hace un par de años, hizo una propuesta de que el ejército colaborara también en las políticas de inclusión social, sobre todo con los que llamamos niní, ¿no? Los muchachos que no estudian ni trabajan. Fue muy polémica. Tal vez generó también cierta resistencia de los que pensaban que era una forma de cooptar a sectores humildes para las tareas militares. ¿Cuál era el propósito de esa propuesta? ¿Era una propuesta de ese tipo o una propuesta realmente de utilizar los saberes del ejército para enseñar oficios? La propuesta sigue vigente, o sea que podemos decir cuál es el propósito de esa propuesta. Hay que ubicarla en el momento. La Presidencia de la República convoca a un diálogo social y llama a las instituciones públicas y privadas a presentar ideas para mejorar la convivencia social. El Ejército Nacional entendió que no podía quedar afuera de esa convocatoria, elaboró un plan por el cual se podía dar cabida en sus cuarteles, porque tienen la capacidad locativa y tienen la capacidad humana de recibir gente. Esa gente recibiría, se le llamaba voluntarios de protección civil, es decir, el cerno de la instrucción que recibía era para colaborar ante desastres naturales. Hacía poco tiempo habíamos tenido inundaciones en 13 departamentos a la vez, había habido un tornado en Dolores. Bueno, pensamos, si esto fuera mucho peor que lo que estamos viviendo ahora
y no dan las fuerzas militares ni las fuerzas públicas que están para eso, para atender la emergencia? ¿Por qué no tener voluntarios civiles preparados para ello? Podríamos tomar gente, no soldados, la idea no eran soldados, era civiles para formarlos en un voluntariado de protección civil, que recibirían en el cuartel la instrucción que se le da al soldado, excepto todo lo referente al uso de armas. Es decir, se les daba elementos de disciplina, elementos hábitos de deporte, hábitos de presentación, se les daba clases de educación cívica, de respeto a la Constitución, a la ley, una serie había una currícula bien detallada que se fue presentada en la Torre de Antel, fue un general del ejército y dos coroneles, la expusieron ante un auditorio calificado. Esto más o menos esto iba a durar entre 7 y 9 meses, ese ciclo, digamos, y en ese ciclo nosotros proponíamos algo tímido inicial de unos 700, 800 personas que podían entrar y cada 9 meses renovarlo, ¿no? Esa era la idea, y darle un plus a todos, porque aparte, concurrente con esa currícula, estaba la introducción a oficios, se le podía enseñar determinados. Hoy ya enseña oficios. Sí, ahora voy a esa otra parte. Entonces nosotros propusimos eso, que creímos que era muy adecuado y sobre todo estaba con el espíritu del diálogo social que convocaba el presidente. Claro que eso requería el apoyo de todos, de distintos organismos del Estado. No lo puede hacer el ejército per se. El ejército solo no está en condiciones de llevar adelante eso. Tiene que tener la colaboración del MIDES, del Ministerio de Cultura, y del Ministerio del Interior. Es decir, que hubiera una concurrencia de fuerzas apuntando a ese proyecto, a ese plan. Podría haber sido, ya hoy, estamos en el tercer, cuarto año, ya habría algunos miles de jóvenes que hubieran pasado por ahí y hubieran podido adquirir ese plus que nosotros creemos que es positivo para la convivencia social, que de eso se trataba el diálogo. Quedó el Poder Ejecutivo con el proyecto, hasta el día de hoy no se nos ha aprobado. Hay distintas consideraciones a hacer el por qué no se nos ha aprobado. Yo preferiría no entrar en ese terreno porque no me corresponde. Como eso no fue aprobado, nosotros hemos implementado en algo que sí no precisamos ningún tipo de recurso. Para ese plan que yo les decía, algún recurso se precisa porque hay que darle algún estímulo a quien está en ese curso para sacarlo de la calle, para que quiera salir de la calle, habría que dar, incluso habría que alimentarlo, vestirlo, etc. Entonces, como eso no caminó, nosotros implementamos ya hace como un año los que le llamamos talleres de formación ciudadana, orientada a los hijos de nuestro personal, incluso en algunos cuarteles a los vecinos de la zona, digamos, que así lo quieran. Entonces, nosotros en todos los cuarteles tenemos distintas actividades. Por ejemplo, hay panadería, hay albañiles trabajando, hay pintores, hay quinchadores. Bueno, entonces, los gurises de determinada edad, digamos, tienen que tener más de 15 años, que quieran participar y aprender a hacer un pan o a quinchar o a alambrar o a lo que sea que nuestra gente está haciendo, nosotros le damos acogida y lo hacemos, y ya eso ha arrancado y está funcionando. Son algunas decenas nada más lo que estamos manejando, o sea, no va a mover la aguja a nivel nacional, pero creemos que es un camino, es la dirección adecuada para ir saliendo socialmente del problema. Cada tanto aparecen propuestas de atribuirle nuevas funciones al ejército, sobre todo en la seguridad interior, ¿no? Cada vez que crece la inseguridad o la sensación de inseguridad en la población, aparecen ese tipo de propuestas. Ahora mismo hay una recolección de firmas en realidad. ¿Usted cree que el ejército puede cumplir tareas de seguridad interior? Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es la función militar de la función policial. Son cosas distintas. El ejército no quiere participar en la función policial como tal. No quiere participar. Eso sí, el ejército apoya en la seguridad interior de distintas formas, no perdiendo su esencia militar. Hoy, por ejemplo, el ejército hace la custodia perimetral a las 7 principales cárceles del país y ha logrado que lo que antes de que el ejército entrara, ya hace casi 20 años, había fugas que se contaban por decenas todos los años, hoy por hoy hay 1 o 2 fugas por año, estadísticamente hablando, por razones muy especiales. Estoy hablando por el perímetro. A veces hay fugas, pero no
no a través del perímetro, sino que salen por la puerta de entrada que no la maneja el ejército. Es decir, que ahí le estamos dando un apoyo muy importante a la policía con esas custodias perimetrales de las cárceles. Nosotros también tenemos, ahora lo vamos a tener en forma más efectiva, digamos, nuestra presencia en la frontera para evitar para tratar de reducir la porosidad de la frontera. Nosotros, actuamos con nuestros medios, con nuestros radares, nuestras patrullas para tratar de interceptar y de detectar alguna acción grande del tráfico, del crimen organizado. Por supuesto que nosotros en la frontera no vamos a ir a sacarle el surtido al ciudadano que está pasando su surtido, ni cosas menores, pero sí podemos ser un elemento importante para los grandes delitos transnacionales que se dan en la frontera. Es decir, que también en la frontera vamos a dar una mano importante a la seguridad interior y, por supuesto, si en algún momento requiriera nuestra participación en algún hecho puntual, porque yo qué sé, está muy complicada en tal lugar la situación y es necesario entrar militarmente, bueno, pero ahí actúan los militares como militares, con sus medios, con sus mandos, con sus armas, y bueno, y eso será siempre en el marco, enmarcados en una ley que habilite para eso, si no, tampoco vamos a participar sin el marco legal apropiado. Pero volviendo a su pregunta inicial, no tenemos ninguna voluntad ni creemos que sea realmente bueno que el ejército actúe policialmente. Sí, en apoyo a situaciones coyunturales y alguna otra situación que hoy por hoy no está planteada, que el ejército puede llegar a colaborar con la policía, pero siempre actuando militarmente con sus mandos militares y como ejército y no como policía. Este año en el discurso del Día del Ejército, usted habla, voy a citarlo un poco de memoria, pero dice que el ejército acierta cuando sigue el legado ortiguista, pero equivoca, por ejemplo, cuando en la masacre de Quinteros o cuando degüella en Sauce o cuando maltrata a los prisioneros. Muchos entendimos que hay una alusión directa al trato que se dio a los prisioneros en la dictadura, ¿no? Pero no sé si esto es una lectura muy laxa que estoy haciendo. Incluso cito una frase del general Galarza que dice que en una guerra lo más sagrado que hay son los prisioneros. Nosotros en estos días están pidiendo el procesamiento de un militar por la muerte bajo tortura de Perrini en Carmelo, ¿no? En el año 74. Eso sucedió esta semana. Mire, no voy al caso concreto porque no quiero ni decir que ese militar tenga o no tiene responsabilidad en ese caso. No quiero entrar en ese caso concreto. Pero por supuesto que la muerte bajo tortura de un prisionero nunca es justificable, ¿no? Los prisioneros, y ahí estoy con el general Galarza, son sagrados, no se los puede tocar. Son prisioneros porque en el enfrentamiento fueron detenidos en el marco de una situación que también hay que tenerla presente cuando hoy se la juzga, pero el maltrato al prisionero jamás puede ser justificado por un ejército y menos por un ejército que se precie de artiguista. ¿Fue a ver la película La noche de los 12 años? No he podido porque justo cuando la entrenaron me invitaron a verla, yo no estaba en el país, mandé un par de oficiales a verla, tengo los comentarios, no he podido verla todavía, tal vez la vean. Porque es impresionante, ¿no? Y usted conoció bien, creo que por lo menos a Fernández Huidobro y al presidente Mujica, ¿no? La verdad que es una película que lo recomiendo ver, ¿no? ¿Cuál ha sido su esfuerzo para aclarar el destino de los desaparecidos? Nosotros... Además, ¿y por qué no aparecen? ¿Usted qué cree? Mire, yo creo que si hay alguien hoy que tenga conocimiento de dónde hay un enterrado, un muerto, un desaparecido enterrado, si es que hay alguien hoy, son casos muy excepcionales, tal vez que se pueden contar con los dedos de una mano, si es que hay alguien hoy.
estoy seguro que dentro del ejército en actividad nadie tiene ni idea, porque la gran mayoría no eran ni nacidos cuando pasaron los hechos, no había nadie que haya actuado en esa época. Pero dentro del mundo de los retirados, yo creo que son muy pocos los que saben, y seguramente los que saben no están hoy detenidos, porque los detenidos de su momento, si lo hubieran sabido, lo hubieran empleado esa información para mejorar su situación personal, porque muchos de ellos... ¿No hay un pacto de silencio? Yo creo que no, lo que sí puede haber alguien que pueda tener conocimiento y que directamente, ante la eventualidad de que si dice algo va a terminar preso, directamente se calla la boca. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para tratar de llegar a ubicar a algún desaparecido? Hemos tratado de generar un clima de confianza, de total reserva. Le hemos hecho saber a todos, genéricamente, porque no sabemos quién puede tener la información, pero genéricamente a todos, que el hecho de que aparezca un cuerpo por una información que pueda dar el propio ejército no es en contra, es a favor de la institución, de la imagen de la institución, y que sería muy bueno para nosotros poder contar con esa información. Una vez se acercó uno con una información que resultó no ser cierta. Bueno, la dimos, por supuesto, de inmediato, y mantuvimos, porque esa está en la tapa del libro, la reserva total de quién se trataba el informante, y lo seguiremos haciendo. Si mañana esa persona, alguien más, y nos dice en tal lugar hay algo, sea cierto o no sea cierto, yo voy a aportar la información, y que los grupos que están trabajando en esa búsqueda resuelvan si es creíble o no creíble. Lamentablemente, yo creo sí que existió esa operación llamada Zanahoria, que al terminar la dictadura excavó y sacó los cuerpos que había y los esparció, los tiró por otro lado, y desaparecieron definitivamente. Ahí, digamos, una segunda desaparición, por decirlo de alguna forma. Yo creo que existió, y que los cuerpos que hoy pudieran quedar enterrados son muy poquitos, si es que hay todavía por encontrar alguno. Pero no puedo, es muy difícil llegar a detectar o saber quién tiene esa información, porque quien la tenga directamente no la va a decir, y aparte la gente se está muriendo o ya se han muerto quienes podían tener algún tipo de información. ¿Cómo le cae que algunos dirigentes políticos, como el precandidato Edgardo Novick, lo nombren a usted como un eventual parte de su equipo de gobierno? Me imagino que eso no lo autorizó, pero... No, nosotros no autorizamos. Lo que pasa es que los candidatos, bueno, están en campaña y buscan la forma de llevar agua para su molino, ¿no? También apareció otro por Cerro Largo, también haciendo una propuesta. Es decir, yo no autorizo a nadie a utilizar mi nombre, pero tampoco lo puedo evitar muchas veces, tampoco voy a salir a aclarar ni a contradecirlo ni nada. El hecho de que piensen que invocando mi nombre le va a dar voto, bueno, por lo menos me halaga, pero realmente no lo autorizo, ni me queda cómodo tampoco, ¿no? ¿Qué le pareció las declaraciones del presidente del Centro Militar, Carlos Silva, al diario El País, ¿no? Una reivindicación de la dictadura, o por lo menos una reivindicación, ¿no? No sé si usted tiene alguna relación con los militares retirados, o si... No, nosotros tenemos relación, sí, con los retirados, ¿cómo no? Esas declaraciones me parecieron fuera de lugar, y en algunas de sus partes sonó a provocación. Pero, sí, pero prefiero no ahondar en el tema. Muchas gracias por recibir. Bueno, gracias a ustedes, y estamos a las órdenes.